Bueno, me alegra enormemente que estemos juntos hoy, otra vez en esta mañana, que estemos todos reunidos. Quiero que disfruten, rían un poquito. A veces reflexionar en las cosas de Dios provoca un poco de introspección, pero me gustaría mucho que estemos contentos para poder aprender la palabra de Dios. He dado una temporada de estudios acerca del monoteísmo y me quedan 2 temas que compartir. Hoy es la penúltima clase acerca del monoteísmo. El estudio de hoy se llama El verdadero monoteísmo de Jesús. Y la próxima clase que tendremos, la próxima exposición de su palabra, será todo el análisis histórico del siglo 100 del año 100 al año 300, de cómo se construyó el pensamiento de la Trinidad y cómo se elevó a Jesús a la categoría de Dios, cómo pasó de ser el Hijo de Dios a ser Dios. Entonces me quedan 2 clases y con esto cierro el ciclo y la temporada del monoteísmo de Jesús. Y la estudio de hoy se titula El verdadero monoteísmo de Jesús. Voy a hacer un resumen de todos los elementos bíblicos que están escritos en la palabra de Dios para entender y comprender que lo que se enseña en la Biblia es un monoteísmo estricto y puro. Aunque es redundante mi expresión, al final verán por qué siempre digo monoteísmo estricto, aunque sea redundante la frase. Entonces, lo primero y más importante es, si hago un resumen de todo esto del monoteísmo de Jesús, ¿quién dice Jesús que es Él? Jesús dice que Él es el Mesías prometido por las Escrituras. Quien le da vida a Jesús es el Antiguo Testamento, las Escrituras, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Eso le da vida a Jesús. Y en esos escritos antiguos, lo que se llama Antiguo Testamento, en ninguna parte de esa escritura dice que quien va a venir a salvar a la humanidad es Dios. Lo que dice es que enviará a un sufriente, que es el Mesías, que enviará a un Mesías sufriente a salvar a la humanidad o a su pueblo de Israel propiamente. Isaías capítulo 58. Entonces quiero empezar con la primera idea. ¿Qué prometió la Escritura? Hay muchos versículos, voy a leer solamente uno para la idea. ¿Qué prometió la Escritura? Isaías capítulo 58, versículo número 53, versículo 10. Isaías capítulo 53, versículo 10 dice así: con todo eso, el Señor Dios quiso quebrantarlo. Quiero que noten la frase. Con todo eso, el Señor Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si leen todo Isaías capítulo 53, la promesa de Isaías 53 es que vendría un Mesías sufriente y que el sufrimiento del Mesías traería vida y bienestar a su pueblo. Entonces la primera idea que quiero dejar claro es: ¿qué prometieron las Escrituras? Las Escrituras prometieron que vendría un Mesías, no un Dios encarnado. Pueden leer todo el Antiguo Testamento y no existirá más que un solo pensamiento: la promesa de un Mesías que traería el bienestar y vida otra vez a su pueblo, ¿sí? Bajo esa premisa y ese principio, entonces en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Jesús de sí mismo va a decir que Él es la promesa cumplida de lo que dicen las Escrituras. Por lo tanto, va a decir que Él es el Mesías y el Cristo. Mesías significa el ungido y Cristo significa Mesías. Mesías y Cristo son sinónimos en griego y en hebreo, pero son los equivalentes, porque todo el Antiguo Testamento promete que va a venir un Mesías. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Dice Juan capítulo 17, esta es la teología de Jesús. Juan capítulo 17, versículo número 3. Jesús enseñó que era el Mesías, el Hijo de Dios. Esa fue su frase siempre. Juan capítulo 17, versículo 3 dice así: esta empero es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se dan cuenta? Dice, la vida eterna consiste en creer en el solo Dios verdadero y que ese Dios envió al Mesías. ¿Por qué dice que envió al Mesías? Porque el Antiguo Testamento
prometía que iba a venir el Mesías. Y en los días de Jesús, lo único que existía era el Antiguo Testamento. Si regresamos al anterior todavía, no avancen todavía, ahí. Entonces, eso es lo que él dice, ¿no? Lo que él dice es: soy el Mesías del que habla el Antiguo Testamento, ese soy yo. Y esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y al Mesías a quien tú has enviado. Mateo capítulo 19, Jesús dice esto. O sea, ahorita estamos viendo qué es lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 19, versículo 16. No vamos a encontrar una palabra donde Jesús diga: yo soy Dios o yo soy Dios encarnado. Nunca. Siempre va a decir: soy el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido. Mateo 19, 16. He aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Entonces él reconoce que el único que es bueno, ¿quién es? Dios, nada más. Dice: a mí no me llames bueno, porque solamente hay uno al que debes de llamar bueno, y ese es Dios. En toda la teología de Jesús en el Evangelio siempre se pronuncia que Él es el Mesías, el Cristo del Antiguo Testamento, y que su misión es darle gloria al Padre, al Dios Todopoderoso, y guiarlos a ellos. Cuando la gente se confunde, le dice: Maestro bueno, no me llames bueno, solo hay un bueno que es Dios, ese es el único que es bueno, ¿sí? Evangelio según Juan. O sea, quiero las palabras de Jesús, qué es lo que Él enseñó, porque quiero que vean que hay una consistencia en toda la historia bíblica. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo número 17. Dícele Jesús: suéltame. Está mal la traducción, por eso lo leo así yo. Dícele Jesús: no me toques, no te pegues, no me retengas, suéltame, no te preocupes, porque aún no he subido a mi Padre. Fíjense, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, cuando resucita, claramente dice: está el Padre y Dios. No te preocupes, le dice, dile a los discípulos: subo a mi Padre y a nuestro Dios. Es decir, si tú lees detalladamente, cuidadosamente todo el Evangelio, quitándote el prejuicio y la carga de la Trinidad o del unitarismo, te vas a dar cuenta que Jesús siempre dijo que Él era el Cristo, el Mesías, conforme leímos en Isaías 53 y en otros escritos de los profetas, donde dicen: vendrá un Mesías que Dios enviará y restaurará. Ahora, eso enseñó Jesús. ¿Qué enseñaron los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús van a repetir la misma enseñanza: que hay un Dios y Padre y hay un Hijo, Mesías y Cristo. Dice la Escritura así. Veamos a los apóstoles. Por ejemplo, apóstol Pablo, ¿qué enseñó? Primera a los Corintios capítulo 8, van a ver que se va a repetir la misma enseñanza. Ahora sí podemos cambiar, Frida. Primera a los Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, nosotros empero no tenemos más que ¿qué? Un Dios. Nosotros no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Entonces, ¿qué existe? Un solo Dios verdadero. ¿Y qué otra cosa? Un Jesucristo. Y traten de entender esto. Cuando dice que hay un Jesucristo, ¿qué significa Jesús? Del hebreo Yeshua, que significa el Señor salva. El Señor es salvación. Entonces Jesús se asocia con salvación. ¿Y Cristo qué significa? Ungido, ¿sí? El Mesías sufriente prometido del Antiguo Testamento. Siempre que lees en la Biblia que Él es Jesucristo, lo que quiere decir, Él es el Salvador prometido por las Escrituras, que venía a sufrir y a morir por nosotros. Eso significa el nombre Jesucristo, ¿sí?
Y Pablo enseña claramente lo mismo que leyeron en Juan 17 en la oración de Jesús. Pablo enseña, aunque hayan muchos que se llamen dioses y señores, nosotros tenemos solamente un Dios y un Mesías prometido. Está muy claro. Y noten esto, primero a los Corintios, teología de Pablo, teología paulina. Primero a los Corintios capítulo 11, es decir, en la teología paulina no hay ningún indicio y fundamento para creer que Jesús es Dios. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Mas quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, Dios la cabeza de Cristo. ¿Se notan que es la misma teología de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo mi Padre. Y después de que resucita le dice, no me retengas, no te preocupes, todavía no me voy. Iré a mi Padre, nuestro Dios y a su Dios. Lo mismo que dice, la cabeza de Cristo es Dios. Entonces lo que significa en esa frase, cuando le dice la cabeza de Cristo es Dios, está hablando de jerarquía, de autoridad y que no son iguales, ¿sí? No son iguales. Esto es lo que dice Pablo. Ahora, ¿qué dice Juan? Vamos con Juan. Segunda carta de Juan, versículo número 3. Segunda de Juan 3 dice, sea con ustedes gracia, misericordia y paz de ¿quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y miren qué frase dice, Hijo del Padre en verdad y en amor. ¿Se dan cuenta cómo lo distingue? Para Él es paz de nuestro Dios y del Mesías prometido que nos dio salvación, que es Hijo del Padre. Jesús es Hijo de Dios, el Mesías prometido. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer varios versículos porque estoy haciendo un resumen de la teología bíblica del monoteísmo de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo, ¿de quién? De mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. ¿En qué insiste y resalta? Que tiene a su Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos un Dios sobre todas las cosas, es el monoteísmo de Jesús, y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Ya les expliqué. El Salvador prometido como el Mesías sufriente que derramaría su vida por los demás. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 22. Fíjense en qué consiste creer en Jesús. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Parafraseen esto. ¿Quién es mentiroso? El que niega que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Sí se dan cuenta? Eso significa la frase. Mentiroso es quien niega que Jesús es el Mesías prometido. Ese tal es anticristo, porque el que niega al Hijo está negando al Padre, porque el Padre envió al Hijo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la conclusión de la teología de Juan? La misma que de Pablo. Que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Luego, vamos a ver a Pedro. Primer carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver qué enseña Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre. Fíjense, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo le llama Pedro? Le llama Dios y Padre de Jesucristo.
O sea, dice que hay un Dios que es el Dios de Jesucristo, ¿sí? Y si vemos a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, hasta aquí, ¿qué es lo que les he tratado de explicar? Uno, el Antiguo Testamento promete un Mesías que va a venir. Dos, Jesús dice que Él es ese Mesías que había de venir. Tres, los apóstoles enseñan que Jesús era el Mesías prometido y que estaba el Padre, su Dios, de todos ellos. Bueno, hasta aquí es muy claro que la Biblia nunca habla de una Trinidad o de un unitarismo. Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando la Biblia fue traducida, los nuevos estudiantes de la Biblia y los nuevos teólogos, al no tener el contexto del Antiguo Testamento, empezaron a confundirse y a crear definiciones nuevas por no tener el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, no sé si avanzamos a la siguiente. Lo que tenemos entonces es, hay expresiones en el Nuevo Testamento que pueden dar a entender que hay una Trinidad o un unitarismo, elevando a Jesús a la categoría de Dios. ¿Pero por qué existe eso? Porque no se interpreta el Nuevo Testamento con el contexto del Antiguo Testamento. Y entonces lo que ustedes tienen que comprender es que la base de interpretación del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, no la filosofía griega. Dejen dar unos ejemplos. Primer ejemplo, ustedes leen Juan 1:1 y el verbo era Dios, y como las personas leen la frase y el verbo era Dios, dicen pues el verbo era Dios, ahí dice que era Dios, pero no. Recuerden que el original, aunque fue escrito en griego, el original hebreo es lo que dicta, y en el hebreo el vocablo para Dios es Elohim, y Elohim es una palabra que se atribuye para todos los que tienen autoridad, poder y señorío. Por ejemplo, los jueces de Israel tenían poder y autoridad, y lo dice en la Escritura abundantemente: Moisés, tú serás Dios para Faraón, serás Dios para tu hermano. A los jueces de Israel les dice: ustedes serán dioses para ellos. El Salmo 82 dice: ustedes son dioses, como dioses juzgan y estoy en medio de ustedes. Porque en el contexto bíblico la palabra Elohim significa una persona que tiene autoridad y poder. Lo que Juan quiere decir en Juan 1:1 simplemente es decir, y el verbo era Dios, quiere decir, y el verbo tenía poder, autoridad y señorío. Eso es lo que quiere decir. Y eso siempre es algo que se ha aceptado, que el verbo tenga autoridad. Otra idea que el Padre y yo somos una cosa. Como Jesús dijo, el Padre y yo somos una cosa, dicen, es que son de la misma sustancia. Quiere decir, los dos son dioses porque somos una cosa y son dos dioses en uno. No. Cuando Él dice somos una cosa, ¿qué es lo que significa? Significa que están alineados en propósito, en unidad, en intención. Porque Jesús lo que dice cuando ora, les dice al Padre en Juan 17, Padre, para que todos sean una cosa, como tú y yo somos una cosa, que también ellos sean una cosa como iglesia, para que después ellos en nosotros sean una sola cosa. ¿Qué es lo que prueba eso? Que se refiere a una unidad como la que tiene que haber en la iglesia, en intención, en propósito, y el Hijo se alinea con el Padre. Por eso Efesios dice, solícitos a guardar el vínculo de la paz, una fe, un Señor, un bautismo, y eso se llama una unidad. Y estas expresiones hacen que las personas exista una confusión. O por ejemplo, cuando lees en la Biblia que dice, llegaban a Jesús y le adoraban. Hemos aprendido que en la cultura bíblica adorar no significa necesariamente rendir culto litúrgico. Todos los personajes que se acercaban a Jesús para adorarle, significa, el parafraseo, la traducción correcta sería, acercaban a darle reverencia, respeto, honor,
como entre los orientales pasa, en nuestra cultura occidental no es común, por eso ves, le adoraban y piensas que le rendían pleitesía como Dios. No, es como el equivalente en nuestro México en la década de los 50 o de los 40 o 60, que a las personas se les besaba la mano por respeto, porque eso es lo que significa el verbo prosuconeo, significa acercarse con reverencia y besar la mano en un acto de respeto y de humillación delante de la autoridad y de la persona que tienes enfrente. En nuestro México todavía a principios de 1900 hasta mediados, en los pueblos era muy común llegarse a las personas mayores y besarles la mano en una señal de respeto a los señores, a las autoridades, a los padres, a los abuelos, que hoy esas costumbres han desaparecido en nuestra cultura, pero en Oriente se retienen. Entonces, postrarse es una señal de respeto. Por ejemplo, llegaban los orientales y se postraban ante un rey, no significa que el rey fuera Dios, significaba que tenía autoridad y respetaban la autoridad, y por eso se postran delante de ese personaje como una señal de respeto, no de divinidad o de deidad. Por eso cuando tú lees en la Biblia que se acercaban a Jesús para adorarle, no debería de ser traducido como adorarle, sino que le hacían reverencia y le daban respeto. Y luego, otro tema más que existe es que en la Biblia es muy común que quien actúa en nombre de Dios y en representación de Dios puede usar ese nombre por la función que está utilizando. Por ejemplo, ¿quién es el Salvador de la humanidad? Evidentemente nuestro Dios. Y en todo el Antiguo Testamento leerás que Dios es nuestro Salvador. Pero ¿por qué a Jesús se le llama Yeshua, que significa Salvador? Bueno, de hecho Yeshua significa el Señor salva, ¿no? ¿Por qué? Porque se le puede prestar el nombre porque está obrando en representación de Dios, ¿sí? O por ejemplo, pastor. En el libro de los Salmos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús dice en el Nuevo Testamento: yo soy el buen pastor. Y dicen, como allá dice en el Antiguo Testamento, Jehová es mi pastor, y acá dice yo soy el buen pastor, son la misma persona. Entonces diríamos, todos los que sean pastores son Dios. Y en la Biblia leemos que muchas personas son pastores. Por ejemplo, a un líder de una congregación, la Biblia dice que es un pastor y les promete: cuando el príncipe de los pastores aparezca, les dará su premio a ustedes que son los pastores de la iglesia. Entonces, ¿significaría que alguien como yo soy Dios? No, no quiere decir eso. Entonces, en la Biblia, en el contexto del Antiguo Testamento, es sumamente común que alguien que obra bajo la autoridad de Dios reciba ese nombre. O, por ejemplo, Rey de Reyes. Como a Jesús se le dice Rey de Reyes, dicen: es que es igual que Dios, porque Dios es el Rey de Reyes. Y otra vez es lo mismo. En el Antiguo Testamento, al rey de Babilonia, al rey de Media y Persia, se le llama Rey de Reyes, y no por eso decimos que es Dios, ¿sí? Los jueces de Israel se les llama salvadores, no por eso decimos que es Dios. Entonces, el que alguien use un nombre que se utiliza con Dios y que también lo usen, no significa que sean Dios, porque en la literatura del Antiguo Testamento es sumamente común que sea de esa manera. Ahora, otra idea más que les quiero decir. Dado que los traductores de la Biblia, ellos creían en la Trinidad, cuando tradujeron la Biblia le dieron una ayudadita a la traducción para inducir hacia allá. Déjame darte un ejemplo. Primera Timoteo, capítulo 3. Acompáñame aquí. Primera Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Dice la escritura así, Primera Timoteo 3:16. Si avanzamos al siguiente, dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dice el versículo que Dios ha sido manifestado en carne. Pero cuando tú vas al manuscrito griego original, la palabra Dios es theos, y no existe la palabra theos en el original griego. Existe un pronombre que dice aquel o él. La traducción correcta del versículo es: sin contradicción, grande es el misterio de la piedad.
Él ha sido manifestado en carne. Nunca dice Dios, y eso te cambia todo el contexto. Dios es una palabra deliberadamente puesta por el traductor de la Biblia para que diga Dios cuando no dice Dios. Dice Él. Entonces ahí se ve la confusión, porque la gente dile ¿dónde dice que Dios se hizo carne? Y van a sacar este versículo. Y entonces, oh sorpresa, el griego nunca dice Theos, dice Él. Y tú lo puedes comprobar leyendo otras versiones modernas, porque las versiones modernas de la Biblia han corregido esos errores de traducción y ya no aparece la palabra Dios ha sido, dice Él ha sido manifestado en carne. Otro ejemplo de traducciones en la Biblia es Primera de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y cuando lo lees así, pues así dice, ¿no? Estos tres son uno. Y bueno, por un momento puedo explicarlo cuando dice que esos tres son uno. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: mi Padre y yo una cosa somos. Pero una cosa somos ¿en qué? En intención, en propósito. En ese sentido somos uno. Ahora, pero otra vez, errores de traducción en la Biblia. Si tú vas a los manuscritos antiguos, eso es un añadido. Esa frase no está. Nunca dice la Biblia y estos tres son uno. Ve a las versiones modernas que corrigen esto y ya no aparece esa frase. Así te podría citar otros dos versículos más que son claros, como Romanos 9:5, que la gente utiliza para decir que existe la Trinidad y está mal traducido el versículo. Entonces, no hay un elemento en la Biblia que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Déjame hacer un resumen de lo que te he compartido hasta ahora y de lo que hemos estudiado en estas 5 sesiones acerca del monoteísmo. 1. El Antiguo Testamento, los escritos de los profetas, prometen la venida de un Mesías sufriente que salvaría a su pueblo. Y Dios envía a ese Mesías. Cuando Jesús viene, Jesús se proclama que Él es ese Cristo, ese Mesías, y toda su teología es: yo soy el Mesías que había prometido el Antiguo Testamento, y así lo enseña toda su predicación en el Evangelio. Cuando Jesús parte al cielo, sus discípulos se encargan de dar fama y conocimiento, que todos se enteraran que Jesús era el Mesías. Y tú vas a encontrar en todos los escritos de los apóstoles, discípulos de Jesús, que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Y toda la iglesia del primer siglo, todos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, sujeto a su Padre, y que la misión de Jesús era llevarnos a Dios. Pero el problema empezó cuando los gentiles que no venían de la sinagoga y que venían con una formación de la filosofía griega, empezaron a interpretarle el Nuevo Testamento. Y en un esfuerzo histórico de querer separarse del judaísmo, empiezan a interpretar los versículos sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene que interpretarse a la luz del Antiguo. Y como he dicho, la palabra Dios, la palabra Salvador, la palabra Pastor, la palabra Rey de Reyes, o inclusive Alfa y Omega, son términos que se pueden aplicar a Dios y a otros personajes, como en la Biblia se evidencia. ¿Por qué? Porque representan de parte de nuestro Dios. Y lo puedes tener de forma relativa y de forma absoluta. De forma relativa es que de manera limitada se puede referir a una persona. Y pongo el ejemplo de hace rato: yo soy un pastor, porque así enseña la Biblia. La Biblia dice que los que enseñan en las congregaciones son pastores, porque pastorean a un rebaño que es la congregación. Y cuando Jesús, el príncipe de los pastores, aparezca, les dará su pago. ¿Y eso me hace Dios? Jesús también dijo: yo soy un buen pastor, pero Él es el príncipe de los pastores. Eso enseña la carta a los Hebreos y la carta de Pedro. Y aunque el Salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, sí, Dios de forma absoluta, porque es el pastor de todos. Jesús, que es un pastor
sujeto a su padre, y nosotros somos pastores sujetos a él. La Biblia siempre ha hablado de autoridad y de jerarquías y de roles, diciendo claramente que el Padre mayor es que todos, que el Padre todo lo sabe, que el Padre todo lo conoce. Entonces, en la Biblia no existe un elemento para ello. Y finalmente, las traducciones manipuladas en ese afán de querer establecer la Trinidad o el unitarismo. ¿Qué es lo que creemos? Creemos en el monoteísmo de Jesús. ¿Cuál es el monoteísmo? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Este es el verdadero monoteísmo. Y esto es lo peligroso, miren. Deuteronomio capítulo 6. Esto es lo peligroso porque, fíjense lo que les voy a decir. Deuteronomio capítulo 6. Esto es lo peligroso. Esto es lo peligroso. El Nuevo Testamento, ¿cómo se debe de interpretar? Lo he enseñado mucho. Se debe de leer y de interpretar el Nuevo Testamento con base a el Antiguo Testamento, ¿sí? Tú estudias el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4. Tú estudias el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento, una vez que lo entiendes, sirve de base para entender el Nuevo Testamento. ¿Sí me doy a entender? La base de interpretación del Nuevo Testamento siempre es el Antiguo. Pues miren lo que hicieron los filósofos griegos cristianos que se convirtieron. Agarraron el Nuevo Testamento, lo interpretaron bajo la filosofía griega platónica. Tomaron los pensamientos de Platón y de otros más y con base a esa filosofía griega interpretaron el Nuevo Testamento. Y luego viene lo más peligroso. Una vez que interpretaron el Nuevo Testamento con la filosofía griega, ¿saben qué hicieron? Agarraron el Nuevo Testamento y interpretaron el Antiguo Testamento con base al Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Nunca puedes interpretar el Antiguo Testamento con base al Nuevo Testamento, porque primero fue el Antiguo. Y lo que hace ahora esa teología es agarrar el Nuevo Testamento y con el Nuevo Testamento interpretar el Antiguo. Entonces, Deuteronomio 6:4. La Escritura dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema Israel, la base del monoteísmo. Y dice, el Señor uno es. ¿Y saben qué dice ahora la interpretación trinitaria y unitaria? Aquí se ve la unidad, que es uno, porque aunque son tres dioses, es uno solo. Es decir, agarraron la filosofía griega para interpretar el Nuevo Testamento y luego agarraron el Nuevo Testamento para interpretar la base del monoteísmo, el Shema Israel. Y decir, como dice, es uno, significa que son tres dioses en uno. Eso no significa ejad en hebreo. O sea, nunca quiere decir eso, sino, ¿qué es lo que enseña el monoteísmo que nosotros creemos? Y esto es lo que es importante para mí compartirles. Cuando hablamos acerca del monoteísmo de Jesús, es uno. Creemos en una unicidad absoluta. ¿Qué significa absoluta? Que Dios no es solo uno entre muchos, sino es el único en su ser. Grabémonos esto. Dios es el único en su ser. Único en su ser. No hay otro como Dios. Ser monoteísta significa no hay otro como Dios. Significa que Jesús el Cristo, aunque tenga poder y el Logos sea preexistente, no puede ser igual al Padre, porque el monoteísmo es que no hay otro como Él. Y si tú ya tienes dos dioses, ya hay otro como Él. O si tienes tres dioses, ya tienes tres como Él, como enseña el credo de Nicea. Tres iguales en poder, luz de luz y Dios de luz, Dios de Dios. Tres iguales en poder. Si tú ya tienes dos dioses iguales, aunque quieras fusionarlos en uno, eso ya no es monoteísmo. Y la base del Shema Israel de Deuteronomio 6:4 significa una unicidad absoluta. Solo hay un solo Dios verdadero y no hay otro que tenga poder como Él.
Y en el unitarismo pasa exactamente lo mismo, porque Jesús también lo hace en Dios, y al hacerlo Dios ya tienes a dos en esa manifestación. El monoteísmo significa también, ya dije lo primero, es uno solo, único en su ser, sin comparación posible, no hay otra entidad semejante ni competidora. Segundo principio del monoteísmo, es una unidad indivisible. Dios no tiene partes ni aspectos separados. Dios no está en varias partes fragmentado, como en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El monoteísmo es que Dios no tiene partes, Dios es uno solo, ¿sí? Y la última parte es exclusividad. No hay otro poder o deidad con autoridad o divinidad real, ¿sí? Entonces, nosotros practicamos el monoteísmo de Jesús. El verdadero monoteísmo de Jesús es decir, Jesús dijo de sí mismo: yo soy el Cristo y el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que prometieron las Escrituras. Y mi misión de venir a la tierra es una sola: acercarlas al Padre, que conozcan a Dios, que sepan que hay un solo Dios, inmortal, invisible, el único que es inmortal, el único que es invisible, el único al que los hombres no han visto ni pueden ver, el único en poder, en gloria, en majestad, y que no hay nadie como Él. Nadie se compara ni compite con su poder, y no existe una separación de que Él se fragmente o se manifieste en otras formas, ¿sí? Este es el monoteísmo, y eso es lo que nosotros creemos. Por eso es que el cristianismo fundado por Jesús es un cristianismo monoteísta, porque existe un solo Dios verdadero. La misión de Jesús, ¿cuál es? Llevarnos al Padre. Única y exclusivamente llevarnos al Padre, que lo conozcamos al Padre, y que por los méritos de Jesús, ¿qué significa por sus méritos? Que Él sí es santo, Él sí es digno, Él sí fue obediente en la plenitud y perfección que su Padre quería, que a través de Jesús nos acercamos a Dios. Jesús es el camino para llegar al Padre. Jesús es el medio que nos conecta a Él. Pero al final de todas las cosas, ¿sí? Ya pueden ir subiendo. Al final de todas las cosas, ¿qué es lo que hará Dios? Lo que hará Jesús. Reconoce que está su Padre. Y con eso quiero terminar. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y las cosas terminan así. Primer carta a los Corintios, capítulo 15. Noten ustedes, este es el monoteísmo de Jesús. 1 Corintios 15, versículo número 23 en delante. Mas cada uno en su orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 24. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Fíjense, luego el fin, cuando el Mesías, el Hijo, entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, potencia y potestad. Porque es necesario que Jesús el Mesías reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Ahí cumple Jesús su misión y acabó su legado. Su propósito de Jesús es que el Padre sea todas las cosas en todos. Dice que al final le entregará el reino a su Padre. Si son los mismos, ¿cómo le va a entregar el reino? Pues porque no lo son. Y te quiero decir que la iglesia primitiva creyó de esta manera que te he compartido, porque la evidencia teológica del Nuevo Testamento es abrumadora. No hay otra enseñanza en la Biblia. Pero la próxima clase
la próxima predicación que te comparta, escucharás y te darás cuenta cómo entre el año 100 y el año 300 a Jesucristo se le elevó de Hijo de Dios a Dios. ¿Por quiénes? Por los padres apostólicos de la iglesia. Los padres apostólicos como Ignacio de Antioquía, como Clemente de Roma, como Ireneo de León, que se encargaron de formar la teología de la Trinidad y se encargaron de elevar de la categoría de Hijo de Dios a Jesús a la categoría de Dios. Y esa es la teología que se heredó. Pero al principio no fue así. En el primer siglo, la evidencia de la Biblia es que la iglesia primitiva y la comunidad primitiva del primer siglo creía lo que Jesús les enseñó, y eso es el monoteísmo de Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, que venía a acercarnos a Dios y que al final Él junto con nosotros nos someteríamos bajo la mano de Dios. Así es que yo te invito a creer en el monoteísmo, y el monoteísmo significa una sola cosa. Como dijo el Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que en palabras hermosas de Pablo dice: al Dios inmortal, solo sabio, inmortal, invisible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea reino, gloria, magnificencia, ahora y en los siglos eternos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios de Israel les bendiga.